Hola, bienvenidos a nuestro video. Este día hablaremos de un tema de suma importancia. El tema que nuestro grupo eligió es el catabolismo de proteínas, nitrógeno y ciclo de la urea. Bueno, y ahora que ya mencionamos nuestro tema, podemos proceder a decir cuáles son nuestros objetivos. Como primer objetivo tenemos definir equilibrio nitrogenado, balance nitrogenado positivo y balance nitrogenado negativo. 2. Identificar algunos estados donde se presenta equilibrio nitrogenado, balance nitrogenado positivo y balance nitrogenado negativo. 3. Explicar en qué consiste la reacción de transnominación. 4. Nombrar los principales transaminasas, su cofactor, los sustratos y productos obtenidos en reacciones que ellas catalizan. Como quinto objetivo tenemos explicar en qué consiste la reacción de desaminación oxidativa. Como sexto objetivo tenemos explicar en qué consiste la reacción de descarboxilación y su importancia. Nuestro séptimo objetivo es explicar en qué consiste la reacción de transdesaminación y su importancia. El octavo objetivo es nombrar los sustratos y productos más importantes de la reacción de descarboxilación de aminoácidos. Nuestro noveno objetivo es explicar el primer paso de catabolismo de los aminoácidos. Y nuestro último objetivo es nombrar los sitios donde se produce NH4. Como objetivo número 1 tenemos definir equilibrio nitrogenado, balance nitrogenado positivo y balance nitrogenado negativo. En la importancia biomédica se está hablando del balance nitrogenado en un adulto normal en cuanto a la ingesta de nitrógenos. El nitrógeno se obtiene de lo que son los grupos aminos. Estos son de los aminoácidos. Los aminoácidos se unen y forman estructuralmente lo que son las proteínas. Existen dos tipos de balance, los cuales son balance nitrogenado positivo y balance nitrogenado negativo. El balance nitrogenado positivo es aquel en el que el exceso de nitrógeno ingerido es mayor al que se excreta. Un ejemplo de ello sería el crecimiento en el estado de embarazo, específicamente a nivel del tejido uterino, cuando éste está en proceso de crecimiento. En este caso se encuentra un balance nitrogenado positivo. Balance nitrogenado negativo. Un balance nitrogenado negativo es todo lo opuesto. Este balance nos trae muchos problemas a lo que es el organismo en general, ya que no se está ingiriendo suficiente nitrógeno. Un ejemplo de ello sería la intervención quirúrgica o otras más graves como es el cáncer avanzado. En el objetivo 2 tenemos el balance nitrogenado positivo, que el nitrógeno ingerido es mayor al que se excreta. Como ya se había mencionado anteriormente, tenemos dos ejemplos, que es el crecimiento y el embarazo. En el balance nitrogenado negativo es mayor a la excreción de nitrógeno que el ingerido. Unos ejemplos de ellos es la intervención quirúrgica y el cáncer avanzado. En los trastornos nutricionales tenemos el marasmo. Otro elemento importante a considerar dentro del metabolismo de las proteínas es el amoníaco, que este es sumamente tóxico. Este se forma en el ser humano a partir del nitrógeno alfa-amino de los aminoácidos. En este sentido, los tejidos utilizan el amoníaco y lo convierten en otros compuestos dentro de este catabolismo, para luego convertirlo en glutamina y en un elemento menos tóxico que al final se convierte en urea. La urea en nuestro cuerpo no es tóxico. También se degrada por procesos de desaminación hasta formar glutamina, que en el hígado se convierte en urea. Objetivo número 3. Explicar en qué consiste la reacción de transnominación. Esta es la reacción inicial del catabolismo de los aminoácidos. En esta reacción se traspasa el grupo amino desde un alfa aminoácido a un alfa cetoácido. En nuestro esquema podemos observar el NH3, que es el grupo amino. Este tiene por objetivo transportar el nitrógeno y encapsularlo a la eliminación en forma de urea. Luego, este amino se transporta y forma al glutamato. Podemos observar el alfa aminoácido, que este se convierte en alfa cetoácido. Todos los aminoácidos realizan esta reacción, excepto la lisina, la treonina, la prolina e hidroxiprolina. Objetivo 4. Tenemos nombrar las principales transaminasas, su cofactor, los sustratos y productos obtenidos en reacciones que ellas catalizan. Las transaminasas importantes son principalmente la alanina aminotransferasa y el glutamato aminotransferasa.
Estas dos son las que catalizan la transferencia del grupo amino al piruvato o alfa-cetoglutarato. La alanina aminotransferasa, al momento de unión de la alanina con el cetoglutarato, se forma el piruvato y el glutamato, y esa tiene por sustrato la alanina alfa-cetoglutarato. Su coenzima es el piridoxal-fosfato y este es un derivado de la vitamina B6 y está presente en el sitio catalítico de la aminotransferasa. El aspartato aminotransferasa, cuando se une el oxalacetato con el glutamato, se forma aspartato y cetoglutarato, que esas tienen por un grupo amino desde el glutamato al oxaletato, formando aspartato, que se usa como fuente de nitrógeno en el ciclo de la urea. Los sustratos del aspartato aminotransferasa son el oxaletato y el glutamato. En nuestro objetivo número 5 tenemos explicar en qué consiste la reacción de desaminación oxidativa. La desaminación sucede principalmente por medio de la transaminación, es decir, la transferencia del grupo amino a una sustancia receptora. La mayor parte de la desaminación sucede mediante la siguiente reacción de transaminación. En el siguiente esquema podemos observar que el grupo amino de los aminoácidos se transfiere al ácido acetoglutárico, que luego se convierte en ácido glutámico. El ácido glutámico puede transferir entonces el grupo amino a otras sustancias, o puede liberarse en forma de amoníaco. Con la pérdida del grupo amino, el ácido glutámico se convierte de nuevo en ácido acetoglutárico, de manera que el ciclo se repite una y otra vez. La formación de la urea en el hígado. El amoníaco liberado durante la desaminación de los aminoácidos desaparece de la sangre casi por completo y luego ella se transforma en urea. El hígado sintetiza casi toda la urea formada en el cuerpo. Si el hígado falla o la persona padece de alguna enfermedad grave, el amoníaco se acumula en la sangre y esta acumulación a su vez resulta extremadamente tóxica, en especial para el cerebro, y a menudo puede inducir un estado llamado coma hepático. Otro punto muy importante a considerar es la oxidación de los aminoácidos desaminados. Una vez que los aminoácidos se han desaminado, los cetoácidos resultantes pueden en la mayoría de los casos oxidarse para luego liberar energía con fines metabólicos. Esta oxidación suele implicar dos procesos sucesivos, los cuales son: el cetoácido se convierte en una sustancia química apropiada para entrar en el ciclo del ácido cítrico. Dicha sustancia se degrada después en este ciclo y se utiliza para obtener energía, de la misma manera que la acetilcoenzima acetil-CoA se deriva del metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos. En general, la cantidad de trifosfato de adenosina sintetizada por gramo de proteína oxidada es algo menor que la formada por gramo de glucosa que se oxida. En nuestro objetivo número 6 tenemos explicar en qué consiste la reacción de descarboxilación y su importancia. La descarboxilación es una reacción química en la cual un grupo carboxilo es eliminado de un compuesto en forma de dióxido de carbono. En la descarboxilación hay un proceso en el que los aminoácidos experimentan una liberación de los esqueletos de hidrocarbono, las cuales se degradan en intermediarios anfibólicos. En el siguiente esquema podemos observar el proceso de descarboxilación. En el proceso de descarboxilación van a participar los siguientes aminoácidos. Estos aminoácidos van a formar unos esqueletos que van a dar origen al piruvato. El piruvato con otros aminoácidos lo que va a formar es el acetil-CoA. El acetil-CoA va a dar inicio al ciclo del citrato. El ciclo del citrato va a dar otros procesos de conversiones de diferentes aminoácidos. La importancia de esto es que genera intermediarios anfibólicos para otros procesos. Los aminoácidos se descarboxilan y forman aminas biógenas. Los derivados tienen muy importantes funciones biológicas como hormonales, neurotransmisoras e inmunomoduladores. Como objetivo número 7 tenemos explicar en qué consiste la reacción de transdesaminación y su importancia. Es la acción concertada del glutamato deshidrogenasa y el glutamato aminotransferasa en donde se da la conversión del nitrógeno alfa-amino en amoníaco. Ya mencionado el proceso de transaminación y desaminación, podemos hablar un poco sobre la siguiente reacción de transdesaminación, que es un proceso acoplado de los procesos anteriores. Esta es la acción concertada del glutamato deshidrogenasa y el glutamato aminotransferasa, en donde se da la conversión del nitrógeno alfa-amino en amoníaco.
Como podemos observar en la reacción general que se da en este proceso de transdesaminación, en dicho proceso la conversión del alfa-amino se convertirá en amoníaco. Además de esto, el glutamato deshidrogenasa será el que se convierte en glutamato. Y el glutamato sintetasa es aquel que se convierte en la glutamina, que liberan los grupos amoníacos. Luego de ser glutamato se forma el alfa-aminoácido. Objetivo número 8. Nombrar los sustratos y los productos más importantes de la reacción de descarboxilación de aminoácidos. Los aminoácidos se descarboxilan y forman aminas biógenas. Ellas o sus derivados tienen muy importantes funciones biológicas. Hormonas, neurotransmisores, inmunomoduladores, histamina, etanolamina, serotonina y feniletilamina. En nuestro primer esquema podemos observar el proceso de descarboxilación, que ya se ha mencionado anteriormente. En nuestro segundo esquema podemos observar el oxaletato, que es una molécula que posee 4 carbonos. Este se combina con el acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, y se produce el citrato, que es una molécula de 6 carbonos. El citrato se transforma en cis-acotinato, que es otra molécula de 6 carbonos. El cis-acotinato se transformará en otra molécula que se llama isocitrato, que también posee 6 carbonos. El siguiente paso es del isocitrato a alfa-cetoglutarato. El D-isocitrato tiene 6 carbonos y perderá uno para formar el alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos. En este proceso, el carbono se pierde en forma de CO2 y se produce un NADH. El siguiente paso es del alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos, a succinil-CoA, que tiene 4 carbonos. Se produce también una pérdida de un carbono en forma de CO2 y NADH. El succinil-CoA se transformará en succinato y obtendremos un GTP, que es un equivalente a un ATP. Básicamente, el succinato se transformará en fumarato y se producirá un FADH2. El fumarato incorporará una molécula de agua y se transforma en malato. Al final, el malato se transformará en oxaletato, cerrando el ciclo y produciendo un NADH. Objetivo número 9. Explicar el primer paso del catabolismo de los aminoácidos. Las proteínas se degradan y rompen sus unidades estructurales para poder llegar a convertirse en aminoácidos. Los aminoácidos provienen de las proteínas intracelulares y de las proteínas de la dieta, donde los aminoácidos tienen lugar a degradarse o descomponerse, el cual es el proceso de descarboxilación, donde se liberan los esqueletos del carbono. Los aminoácidos se catabolizan hacia intermediarios anfibólicos, que sirven como fuentes de energía y para la biosíntesis de carbohidratos y lípidos. La transaminación es la reacción inicial más frecuente del catabolismo de los aminoácidos. Las reacciones subsiguientes eliminan cualquier nitrógeno adicional. La eliminación de un nitrógeno amino por transaminación, es decir, reacción catalizada por una transaminasa, es la primera reacción catabólica que se da en los aminoácidos y reestructuran los esqueletos de hidrocarburo para la conversión hacia oxalacetato, cetoglutarato, piruvato y acetil-CoA. Como último objetivo tenemos sitios donde se produce el ion amonio. El grupo amino procedente de la degradación de los aminoácidos debe ser transportado convenientemente al hígado, donde se convertirá en urea. Esos grupos aminos deben ser transportados al hígado en una forma distinta de ion amonio para que la concentración en sangre no se eleve. Generalmente se transporta como un aminoácido N-terminal o como alanina. Los sitios donde se encuentra es en la mayoría de los tejidos, hígado y músculo. Ciclo de la alanina-glucosa. En el músculo, los aminoácidos liberan amonio, que capta el alfa-cetoglutarato para formar glutamato por acción del glutamato deshidrogenasa. El glutamato forma un grupo amino al piruvato, que se transforma en alanina en una reacción de transaminación catalizada por la alanina. El piruvato se forma constantemente en el hígado por medio de la glucólisis. La alanina es transportada hacia el hígado y allí se transamina de nuevo con el alfa-cetoglutarato por acción de la alanina y se convertirá en piruvato. El piruvato, formado por la glucogénesis, se convertirá en glucosa. Con esto llegamos al fin de nuestro video. Esperamos que haya sido de su agrado.